Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El vicepresidente de la República, acá la cacofonía, Andrés Chadwick, se refirió a los mensajes por WhatsApp del año 2017, los cuales fueron revelados por Radio Bío Bío y en los que le pedía al alcalde ex militante UDI de Rancagua, Eduardo Soto, que apoyara al fiscal Emiliano Arias, quien fue sancionado por la Fiscalía tras encabezar las investigaciones. No sé más que sancionado, es investigado, porque de hecho no está sancionado lo que dijo la Fiscalía. Esto a raíz de los mensajes tenía que ver con los incendios forestales. ¿Se acuerda usted que afectaban a CGE? Bueno, Chadwick dijo que se trató de una conversación privada, en tono de amistad, y normal en momentos en que no desempeñaba un cargo público, descartando además que tenga relación con los casos que investiga hoy el Ministerio Público y que fueron, a eso sí, denunciados por el fiscal Sergio Moya y que apuntan a Arias por tráfico de influencias, según le acusa. Y esa es la investigación que se inicia ahora en el Ministerio Público. Chadwick insistió que los mensajes hacían referencia a un asunto público y pidió no politizar la conversación. Sin embargo, algunos parlamentarios de la oposición piden la salida del ministro del Interior por lo que llaman una articulación política a favor del fiscal Arias. Según la diputada del PPD, Andrea Parra, por ejemplo, la imagen del actual vicepresidente está profundamente dañada y según ella, comillas, sería mejor que diera un paso al costado. Otra de las conversaciones filtradas fueron las que tuvo el alcalde Soto con su abogado Luis Hermosilla. Soto será formalizado el próximo 24 de mayo por malversación de caudales públicos. Vamos a nuestra pantalla. Y usted habrá visto, recién se estaba dando un impactante reportaje de Paulina Allende Salazar en Paulina Allende en el informe especial, donde se veía el caso del obispo Durán y todo el entorno en la iglesia evangélica. Bueno, la pregunta del día tiene que ver con eso. ¿Crees que el caso del obispo Durán deteriora en su totalidad la imagen y el rol de la iglesia evangélica en Chile? ¿Se puede hacer un paralelo, una analogía con problemas que vivió la iglesia católica? ¿Cómo afectó a la iglesia en total, más allá de las personas vinculadas a las denuncias y a las condenas? ¿Crees que puede pasar lo mismo? ¿Que lo que se le acusa o se le investiga a un obispo puede afectar a la iglesia en su totalidad, a la iglesia evangélica? Está la pregunta planteada. Hace unos días estuvo aquí en esta mesa sentado el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, y se le preguntaba y conversábamos sobre una denuncia que le hace el alcalde de Pirque. Recordemos que Osandón fue alcalde de Pirque antes de Puente Alto. El alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, que además es primo familiar muy cercano, primo de segundo grado, Manuel José Osandón, pero está en una disputa en los tribunales bien profunda, bien seria. Acusan al alcalde de Pirque de tráfico de influencia, de presiones indebidas de alguna manera al senador Osandón. Esto en un negocio que tienen las municipalidades de Puente Alto y Pirque en el río Maipo por una industria o una empresa que explota los áridos, las arenas. Bueno, hizo todas las descargos aquí el senador Osandón. Esperamos unos días porque queremos tener la versión justamente del alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, que nos acompaña esta noche en el estudio de aquí, de Canal 24 Horas. Alcalde, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, Matías, buenas noches. Gracias por la invitación. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar al exalcalde y al actual senador Osandón. ¿Cuáles son, al final, los cargos que usted tiene contra él puntualmente? A ver, la acusación que se presenta y la denuncia que se presenta a la Fiscalía es por tráfico de influencia. Y si me das 2 segundos nomás para explicar y contextualizar, digamos. Por favor. Esto ocurre porque nosotros, como bien lo dijiste tú, Matías, existe una administración conjunta del río Maipo entre la Municipalidad de Puente Alto y Pirque. Y llevábamos 2 años en que no recibíamos un peso de esta administración conjunta y extracción de ario, la Municipalidad de Pirque,
y no nos entregaban antecedentes. Entonces se produjo un problema. Perdón, ¿y Puente Alto sí recibía en ese mismo momento? Hasta ese momento nos habían dicho que no, habían ido a informar al Consejo Municipal de Pirque que no había extracción de área. No había extracción, no había actividad, no había para ninguna de las dos. No había plata para ninguna de las dos. Eso se informó en el Consejo Municipal de Pirque por parte de la Administración. La Administración, entre paréntesis, la lleva a la Municipalidad de Puente Alto. Ahí están las oficinas de Administración. Pero, sin embargo, un día nos llega una solicitud de una prórroga a una empresa. Cabilú. Yo no conocía el nombre de la empresa, y sin embargo contestamos que no, porque los antecedentes que teníamos nosotros era que justamente no había extracción de área, entonces no entendíamos una prórroga. Pero quieren prórroga si no han trabajado. Exactamente. Nos contestan desde Puente Alto, la Administración del Río Maipo, que esa prórroga es para poder ellos iniciar los trabajos de extracción de áreas en el río Maipo, porque se ganaron la licitación, pero faltaba la parte importante, el impacto ambiental. Entonces necesitaban más tiempo. Lo que no nos dijo Puente Alto es que ya le habían entregado una prórroga a esa empresa antes, sin solicitarla a Pirque. Nosotros insistimos en el no porque no teníamos los antecedentes de esta licitación. Mientras no nos entregaran los antecedentes, nosotros no íbamos a dar ninguna autorización. Y en eso aparece el senador Osandón, me llama por teléfono y me dice si lo puedo recibir en mi oficina. Llega a mi oficina. Disculpe que entre algo más o menos personal entre dos ciudadanos, dos autoridades. Hasta ese momento, ¿la relación de ustedes era normal? Normal. De dos autoridades de la zona. Sí. Y me llama por teléfono, si lo puedo recibir en mi oficina. Le dije que encantado. Como él vive en Pirque, pasaba por frente a la municipalidad, así que me pasó a ver. Y me di cuenta del cuento de esta empresa. Me dice, mira, el problema es el siguiente. Tú estás diciéndole que no a una prórroga de una empresa en que murió el dueño de la empresa, el señor Cabrera. Y yo vengo a velar porque ha quedado en manos esto de una viuda que tiene un hijo enfermo. Y me parece grave que esta pobre señora que ha invertido todo su dinero en esta licitación y en esta extracción de área, lo tengan detenido por esta tosudez de Pirque y decir que no. Le dije, mira, María José, yo no tengo antecedentes esto, y lo único que estoy pidiendo son los antecedentes. Si Puente Alto nos entrega antecedentes, no hay ningún problema. Una semana después, Matías, una semana exacta, aparece nuevamente el senador en mi oficina y me dice, toma, aquí hay un sobre donde está la oferta económica de la empresa Cabilú, donde están los antecedentes que tú estás pidiendo y una carta en que yo debía firmar autorizando la prórroga. Le dije, mira, me vas a perdonar, pero yo no voy a firmar una carta que me traen hecha. Y ahí empezamos a tener un pequeño roce. Yo primero me voy a juntar con Puente Alto, con la Municipalidad de Puente Alto, voy a pedir estos antecedentes. Tuvimos una reunión, se fue Manuel José de mi oficina y le dije, yo no voy a firmar nada todavía. Y tuvimos una reunión con el alcalde Germán Codina, de Puente Alto, con el administrador de Puente Alto y la administradora del Río en la gobernación de Puente Alto, invitados por la gobernadora. Empezamos a conversar el tema de la administración conjunta y bueno, Germán me hizo ver que estaba muy sentido porque nosotros habíamos puesto una denuncia, entre paréntesis, en la Contraloría General de la República. ¿Entre medio? La Municipalidad de Pirque denunció a la Municipalidad de Puente Alto porque no recibíamos información, porque no sabíamos lo que estaba pasando. ¿Antes de la primera visita de Osandón? Antes, mucho antes. Nosotros ya habíamos puesto esta denuncia. Y resulta que me dice que está todo al día, qué sé yo. Y le digo yo, ¿cómo puede estar todo al día si nosotros incluso ahora recibimos 2 cheques desde la Municipalidad de Puente Alto a Pirque cuando la propia administración nos ha dicho que no hay actividad? No hay actividad. ¿Y los cheques de cuánto ¿Cómo llegaron? O sea, alrededor de 50 millones de pesos recibimos sumados los 2 cheques. Entonces pregunté de qué se trata estos cheques. Ni el alcalde, ni el administrador supo de dónde salieron esos cheques. Entonces, eso está investigándose en la Contraloría. ¿De la cuenta corriente de quién? De la Municipalidad de Puente Alto a la Municipalidad de Pirque. No, si eso está ordenado. Sale de una municipalidad a otra porque así nos tenían que pagar. ¿Y el alcalde, que es el que firma? El alcalde no le firma los cheques, no. Los alcaldes no firmamos los cheques. No. Y como hay una relación entre ambas municipalidades, perfectamente podrían haber salido esos cheques. Ya. El punto era otro. Cómo la administración de Puente Alto no sabía que habían pagado a Pirque y nosotros no queríamos cobrar esos cheques porque nos habían dicho que no existía extracción de área, entonces ¿por qué no estaban pagando? El único referente que teníamos de esos cheques era que el senador Osandón me había mandado un WhatsApp a mí diciendo mañana te pagan los cheques que le deben a Pirque. Ya. Y dije, ¿por qué tú estás tan involucrado en esto? Digamos? Tuvimos una conversación con el senador y le pregunté yo si él tenía algo que ver en esta empresa y me dijo que no tenía nada que ver, que lo hacía por la viuda y por el hijo de la viuda, para dejarlo arreglado para siempre. Ya, y para ir avanzando, porque sabemos que lo contó aquí Manuel José Osandón, su hijo
un profesional relativamente joven, menos de 30 años, por lo que... 27, claro, por ahí. Un profesional muy joven, es propietario de un porcentaje de esta empresa, Cabilú, que la había comprado hace relativamente poco. ¿Se lo dijo en su momento? No, pues yo todavía no era dueño de Yo no sabía, hasta ese minuto, no tenía la menor idea. Mi cuento era que la única dueña era una viuda con un hijo enfermo. Eso es lo que me había dicho Manuel José a mí. Y en la reunión que tuve con Germán Codina y con el administrador, le pregunté yo, ¿con quién se entienden ustedes hoy día si el dueño de la empresa ha fallecido? Después de un buen rato, porque les costó entregarme la información, me dicen, con tal persona que era el hijo del senador. Le dije, ¿es el hijo del senador? Sí. Yo hasta aquí llego a mi reunión, me retiré y le mandé un WhatsApp a Manuel José y le digo, mira, yo no quiero ser el tonto de la película, se lo dije así, que manejo poca información, no se va a firmar ni un documento desde la Municipalidad de Pirque aprobando esta prórroga, porque hoy día me he enterado que tu hijo es el presidente y representante legal de la empresa Cabilú. Y no es un emprendimiento, y eso yo lo quiero aclarar. ¿Y por qué digo que no es un emprendimiento? Porque dice que le costó 10 millones de pesos la inversión, que se lo prestó un tío. Bueno, no sé. Eso lo dijo aquí. Yo no sé, pero... Es decir, porcentaje minoritario de esta empresa. Pero resulta que usted tiene hoy día, ¿qué porcentaje de la empresa pertenece al hijo? Yo tengo entendido que alrededor del 40% o menos del 40% pertenece al hijo del senador, si no es el punto. El punto es que quién es el representante legal y quién es el que manda y negocia todo esto que va a pasar con esta empresa. Y ahí representa el hijo del senador el 90% de las acciones de la empresa Cabilú. Y eso me lo entregaron por escritura, lo tengo aquí, un documento. El 90%, él representa el 90% de las acciones. No es que sea el dueño, representa. No es que sea el dueño, pero en la escritura dice con todas las atribuciones de mando y de decisión. Eso dice la escritura que a mí me llegó. ¿Quiénes son los otros dueños de la...? Los otros dueños son la viuda, efectivamente, con las hijas, y un tercer señor que no me recuerdo el nombre, está aquí en la escritura, pero no me recuerdo, que tiene el 10%. Los grandes son el hijo del señor Cabrera, asociado con el hijo del senador, que montan una empresa que tienen el 40%, y el otro 50% lo tiene la viuda con sus hijas, y el hijo del senador representa este 90%. O sea, tiene la decisión. Y hasta aquí puede ser perfectamente legal que este profesional, Osandón, que haya comprado la acción. Hasta ahí puede ser. Hasta aquí usted lo que le llama la atención es que, uno, no se le haya informado, no se me haya informado. Y dos, es que el senador Osandón haya ido a hacer gestiones como senador, escondiendo en su juicio esa información. Así es, eso es lo que yo le dije a Manuel José. Lo que yo lamento, Manuel José, es que no se me haya dicho que tu hijo era el representante legal de esta empresa. ¿Qué le contestó él? Y me dijo, si yo te comenté que había trabajado. No, tú me comentaste que en algún minuto trabajó en la empresa, pero no que era dueño, porque finalmente es dueño, tiene acciones. ¿Usted sabía que una relación había? Él me dijo que en el verano había trabajado unos meses, y como tenía 23 años en ese minuto, dije, claro, típico trabajo de verano, pero esa fue la conversación. Entonces le dije, pero hoy día me encuentro con la sorpresa que no es solo un trabajador, hermano José, es dueño y representante del 90% de las acciones de la empresa, con todo el poder. ¿Qué le contestó? Y me dijo, mira, tú te estás vengando de mí. ¿Vengando de qué? Yo lo único que estoy haciendo, Manuel José, es tomar conocimiento de un hecho que a mí me parece poco prudente, de que tú como senador de la República estés viniendo a hablar conmigo para que firme un documento. No quedándote conforme con eso, empezaste a hablar con los concejales de la comuna. Les pidió que se reunieran con la empresa. Hay 3 concejales que lo dijeron en un consejo municipal, está en el acta, que ellos reconocen que fueron llamados por el senador para presionar al alcalde en un consejo y exigirle que se dé este permiso para la extracción, para la prórroga. Entonces dijo que el senador Osandón lo había amenazado a usted de alguna manera. Es que cuando yo tomé conocimiento de esto y le escribo este correo, él me contesta con un correo muy agresivo que me dice, mira, te voy a dejar bien claro que tú lo único que estás haciendo es vengarte de mí, insisto que no sé de qué todavía, porque hasta ese minuto nunca habíamos tenido un conflicto de nada. Yo como senador voy a oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que reabra una investigación por un tema de permisos de circulación de la Municipalidad de Pirque, dice que un tema con la mamá de un concejal. Dice que hay plata. Y aquí viene lo grave, que esto es lo que me puso, y que va a destapar un cartel de homosexuales que yo protejo en la Municipalidad de Pirque. No sé qué me quiso decir con eso. Si es que yo soy homosexual, no tengo idea de lo que me quiso decir. Y yo le contesté, Manuel José, haz lo que tú tengas que hacer. No te tengo miedo, y menos si, aunque me tires las jinetas de senador, no te tengo miedo en esto. Y no tengo nada que ocultar.
Y yo creo que está equivocado con lo que está amenazando. Pero de ahí para adelante ha dado entrevistas en todos lados y cuando le preguntan de este tema, de la denuncia, él contesta que es porque él me está persiguiendo a mí. Porque hay platas perdidas. Platas perdidas de la cientos de millones 470 millones de claro, pesos. 470 millones perdidos de la alcaldía de Pirque que usted dirige. Por permiso de circulación, ¿no es cierto? Ya. Ahí yo quiero aclarar algo. Lo que no sabe el senador Osandón, y que lo tengo aquí yo, este caso es del año 2014. Y fue presentada la denuncia por Cristian Balmaceda Undurraga, alcalde de Pirque, cuando tomé conocimiento que había un problema de permiso de circulación. O sea, ¿es verdad que existe esa pérdida de plata? Existió. ¿Y usted lo denunció? Lo denunciamos en el año 2014. ¿Y Cristian Balmaceda Undurraga. En la Fiscalía para que se investigue. Esa es la única causa. ¿Y quién es el responsable de la pérdida de ese dinero? ¿O es efectiva la pérdida? No, porque se hizo una investigación, Matías, después con un externo, digamos, una auditoría externa, y no llegaron a esa cifra. ¿Hay platas por un desorden administrativo que había en la municipalidad? Sí. ¿Que había? Que había. ¿En su administración o en su administración? No, que venía de muchos años. Yeah. De muchos años. Y de hecho se está investigando para atrás ahora. ¿Dónde empezó este hilo, digamos? Pero en este caso yo hice la denuncia para quien resulte responsable y de hecho salió destituido por este caso el jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Pirque, porque se descubrieron otras cosas. Y hay otras personas involucradas. Dice que hay una empleada de menor rango en la municipalidad a la cual le cargaron toda la responsabilidad que supuestamente tiene usted y otras altas autoridades. A ver, siempre hay una responsabilidad administrativa que corresponde a cada uno, depende del grado que tenga. Y el alcalde finalmente tiene que hacerse responsable, no sé si es porque no tuve no estuve muy presente, pues por esas cosas me podría llegar a mí. Yo no, y él mismo, gracias a Dios, lo ha reconocido que no me han tocado ni me he robado un peso. Eso lo dice el mismo senador, lo ha dicho 20 veces. Pero yo lo que quiero aclarar es que la denuncia por este caso es del 2014. Sin embargo, Matías, y aquí es donde viene mi problema, digamos, que el senador solo se empieza a interesar esto a partir del 30 de agosto del 2018. ¿Por qué no investigó antes esta situación? La pérdida de esos 470 millones. Sí, si hay una denuncia. Y él sabía, probablemente no le informaron. Repito, hay una denuncia hecha el 2014. Pero él no tenía por qué informarse de todo. Exactamente. ¿Pero qué pretende decir? ¿Que él tenía esto y lo usó? No. Él usó, de acuerdo a los WhatsApp que a mí me mandó y que están en este minuto en Fiscalía, están entregados a Fiscalía, los WhatsApp que a mí me mandó el senador, en uno de ellos, en el segundo que me manda, me dice, quiero que sepas que todo lo que te he dicho va en serio. Voy a pedir la investigación y que se reabra y se meta el Consejo de Defensa del Estado en la investigación de los permisos de circulación. Está en tus manos el solucionar esto. ¿Qué me quiso decir con eso? Que hasta ese día yo podría todavía haber firmado la prórroga de la empresa. Si yo no firmo. ¿Lo chantajeó? Pero para mí es un chantaje. Lo digo con todas sus letras, porque me está diciendo, está en tus manos. Y lo vuelve a repetir al final del WhatsApp, está todo en tus manos. ¿Qué me quiere decir con eso, Matías? Firma aquí y se acabó este tema, y yo no me meto. Entonces mi pregunta, y la he hecho en varias partes, ¿desde cuándo empezó a interesarse el senador Osandón en el problema que ocurrió en Pirque el año 2014? ¿Después de estas amenazas que me envió? ¿O antes estaba investigando? ¿Usted cree que hay alguna relación? Pues estamos hablando de dos adultos, ¿sí? Osandón, del padre y el hijo, sencillamente es lo que está haciendo José Osandón, a lo mejor equivocadamente, de ir a tratar de ayudar de manera a lo mejor no correcta. ¿Pero por qué no lo dijo desde el minuto uno? ¿O usted cree que hay intereses económicos del propio senador Osandón? Yo no puedo decir eso, sería un irresponsable si dijera algo así. Yo lo que estoy diciendo es que por ley, Matías, no puede un senador de la República, un alcalde, un ministro, ir a intervenir en beneficio de una empresa de algún familiar directo. Eso lo dice la ley. Y por eso yo me sentí en la obligación, estaba obligado por ley también a hacer la denuncia. Fíjate que aquí hay un tema que es muy delicado porque hay una familia atrás de todo esto. Somos parientes, los niños están en el mismo colegio y yo fui muy prudente en ir a hacer la denuncia de acuerdo a lo que me indica la ley. Tomé conocimiento de una situación que podría ser delito y la fui a denunciar a la Fiscalía. Como esto no se movía y no se movió nunca más, porque me tomaron declaración a mí el día 29 de enero y nunca más se movió un pelo esta investigación, tomé una decisión de presentar una querella, porque una querella es como un cambio de figura legal para yo poder intervenir, pedir diligencias y poder meterme más. ¿Usted sospecha que él presionó a la Fiscalía para que no investigara la denuncia hecha por usted? Yo no quiero decir si sospecho o no, pero suena y huele a podrido porque lo he dicho de esa manera, Matías, porque resulta
que la persona que quedó a cargo de investigar fue el fiscal Raúl Guzmán, puesto por el fiscal nacional. Yo la denuncia la hice en la Fiscalía Nacional. Y el fiscal nacional nombra a don Raúl Guzmán, fiscal regional, para que investigue esta acusación. Y después nos encontramos con el fiscal Guzmán postulando al más alto cargo del Senado, secretario general del Senado. Pero tenemos que decir que el senador Osandón se abstuvo de votar. No, pero un momento. Pero quién, que ahí fue mi molestia, yo la tengo que decir. ¿Quién fue el promotor y que salió en todos los medios de comunicación pidiendo que se votara por el fiscal Guzmán? Era el propio senador Osandón, que era el investigado por el propio fiscal Guzmán. Eso huele mal, Matías, por donde lo mires huele mal. Y a mí no me pareció. Por lo tanto, iniciamos esta querella. Esta querella fue acogida por el Tribunal de Garantías el día 9 de abril, recién pasado. Recién pasado. Está acogida por el tribunal. Por lo tanto, ahora ya no solamente lleva una investigación en la Fiscalía, sino que además en tribunales empezamos la causa. Porque yo quiero llegar hasta el final de esto. Porque, ¿sabes lo que pasa, Matías? Y con esto dame un minuto nomás. En toda entrevista que ha dado el senador Osandón, lamentablemente a mí me ha dejado muy mal parado. Porque dice que está investigando cosas prácticamente que se han perdido platas de la Municipalidad de Pirque, siendo bien irresponsable, porque ni siquiera había un informe de la propia Contraloría General de la República, que dice que no hay pérdidas de dinero, hay desorden administrativo, que es distinto. Habla de que yo me compré un concejal. Eso es súper grave, que el señor Osandón se pare en un canal de televisión o en una radio, dispare contra una persona sin tener antecedentes de lo que está diciendo y sin tener todos los antecedentes. Yo acabo de mostrar que fui yo el que puse la denuncia de permiso de circulación. Entonces yo lo encuentro delicado, porque lo dejan a uno como el malo de la película. Yo lo único que he hecho aquí es mi labor. Yo nunca me voy a perder, Matías, seamos parientes o no. Se lo dije, lo hablamos el tema con él. Pero no me voy a perder. A mí me obliga la ley a hacer una denuncia. Veamos lo que está pasando hoy día, Matías. Bueno, está hecha la denuncia y hay una querella. Y hay una querella por exactamente tráfico de influencia. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que determina la justicia. Bueno, eso lo va a determinar la justicia. Pero a mí me hace ruido porque mira lo que está pasando en Rancagua, mira lo que está pasando ahora en el norte, nosotros con otro senador involucrado, y se hacen declaraciones poco correctas de parte del senador Osandón que a mí me llaman la atención, digamos. Por último, lo mismo que le pregunté al senador Osandón hace un par de semanas aquí, ¿dónde nace esta? ¿Hay alguna historia de desencuentro familiar entre ustedes dos? ¿Son vecinos de toda una vida? Yo he sido vecino toda la vida, tenemos a los niños en el mismo colegio, yo no soy de la misma edad de Manuel José, así que no salimos nunca juntos, de jóvenes. No había tenido nunca un conflicto con el personal, jamás, jamás, hasta ahora que siendo alcalde. En la empresa Cabilú del hijo, en parte, del hijo de Manuel José Osandón, ¿sigue operando allí? ¿Sigue el permiso trancado? No, el permiso se le acabó, incluso se le anunció que no se le iba a renovar nada y que terminaba el contrato que se había adjudicado por licitación pública, porque las propias bases establecían cómo se le podían a término, y ellos ya estaban fuera de plazo, Matías. Nos pusieron un recurso de protección, y el recurso la empresa lo perdió. Lo perdió porque dijo la Municipalidad de Pirque, de hecho en el recurso pusieron que el alcalde de Pirque había actuado arbitraria e ilegalmente al ponerle término a esa administración. Y en la Corte dice lo contrario, que no hay acto ni arbitrario ni ilegal de parte del alcalde. Están expuestas entonces las dos versiones, Así es. con toda calma, tranquilidad en el espacio, muchísimo. con dos autoridades públicas, un senador, un alcalde, los dos elegidos democráticamente, y será la justicia la que determine y tendremos atención para ver qué es lo que se dilucida de parte de la justicia cuando haga las investigaciones del caso. Alcalde Cristian Balmaceda, alcalde de Pirque, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Igualmente. La pregunta del día tiene que ver con los problemas, con las denuncias que hay en torno al obispo Durán. ¿Crees que el caso del obispo Durán deteriora en su totalidad la imagen y el rol de la Iglesia Evangélica en Chile? El 84% dice o cree que sí, el 16% restante piensa lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La alcaldesa de Providencia, además municipalidad que cobija este canal, así que es la autoridad justamente territorial, pero temas aparte, la alcaldesa Evelyn Matei y esa municipalidad en general ha tomado una decisión bastante radical que va con los tiempos,
con la conciencia medioambiental, del cuidado del medio ambiente, porque las cosas están haciendo crisis en el mundo. ¿Quién no ha visto esos videos de las ballenas, de los peces llenos de plástico? Todos nos sorprendemos de ver imágenes y leer de cuán contaminados están no solo nuestros océanos, nuestros cerros, nuestros santuarios de naturaleza muchas veces, en fin, la basura nos está ahogando. Y la alcaldesa toma la decisión entonces de ya no solo las bolsas plásticas, que es una ley, sino que en Providencia 2 pasos más allá. Se prohíbe el uso de platos, utensilios en general, de platos, vasos, tenedores, cuchillos de plástico. Así nomás, va a haber que usar entonces probablemente el antiguo o cartón o el antiguo plato de loza, en fin, porque la basura, insistimos, no da para más. Por mucho que uno imponga sistemas de reciclaje, tenemos que cambiar de la base la cultura de uso. Aplaudido, más no copiado. Debería ser aplaudido y copiado por muchas otras municipalidades. Y para hablar de este tema que se dedica hace mucho tiempo, hemos invitado a Verónica de la Cerda, que es CEO de Triciclos, una empresa especialista en reciclaje y en gestión de residuos. Verónica, gracias por estar aquí. Hola. Aplaudido que ustedes comparten desde los especialistas que son la medida de la alcaldesa Ailín Matei. ¿Les parece que, o algunos dirán, no, esto es para la galería solamente? Nos parece bien, nos parece que además fuimos testigos de que pasaron por un proceso técnico para validar si efectivamente era una medida apropiada. La ordenanza que se aprobó no es la misma que se había esbozado en un principio, lo cual habla muy bien del proceso en sí mismo, ¿cierto? No fue un proceso meramente político o de la guata o una moda, hay un proceso técnico. Yo creo que, o sea, sí, nosotros pudimos validar que hubo unas instancias en las cuales se validaron ciertas cosas que se incorporaban o no se incorporaban. Y nos parece que en lo que quedó es bastante sensato. No es nuevo tampoco. Existen hoy día en Europa y en otras ciudades del mundo ordenanzas o incluso leyes bien similares. En Europa existe hoy día un compromiso a una prohibición a los plásticos de un solo uso en este formato. Esa es la denominación técnica, prohibición a plásticos de un solo uso. Sí. Están las pajitas, están los tenedores, cuchillos, sí. Platos, vasos. Platos, vasitos, la tapa, tenedores, cuchillos, el envase que es como almejita donde viene la comida, a veces esta comida rápida o que te llevas de un restaurante. En fin. ¿Y qué va a pasar con las botellas de agua mineral, por ejemplo? Lo que pasa es que las botellas de... un solo uso también. Sí, y existen muchos más plásticos de un solo uso, pero en general la ordenanza se enfoca a aquellos que son de muchísima más... desechabilidad, ¿cierto? Y que están hechos de un tipo de plástico que es muy difícil de reciclar. Además que tienen un tamaño muy pequeño que hace que también sea difícil a la logística para que termine en una planta de reciclaje. Entonces, esas características son bien importantes en este tipo de uso de ese plástico. Recordemos que los plásticos son diferentes tipos de plástico. Sí es verdad que la gran mayoría de ellos son derivados del petróleo, existen otros que son derivados de componentes más vegetales, pero son derivados del petróleo y hay algunos que son más fáciles de reciclar que otros. Lo que pasaba con las botellas, que en algún minuto incluso se habló, ¿cierto? Salió en la prensa o algo. La botella es de un tipo de plástico que es reciclable en Chile, que es el PET. No solo es reciclable teóricamente, existe una industria para reciclarlo y además uno como consumidor lo tiene muchísimo más identificado como algo que sí es reciclable y por lo tanto si hay un punto limpio, si hay un punto verde, uno lo deja en la sección apropiada de este tipo de material. Los vasitos plásticos que uno le dan, esos vasos que parecen de cartón cuando toma un café, que parece ser que no es solo cartón, ¿esos son reciclables? No. Y ese es un gran tema y aquí hay tendencias internacionales o estudios, ¿cierto? Internacionales. Nosotros en Triciclos, como parte de los servicios que entregamos a empresas para mejorar precisamente el diseño de los envases, formamos parte de agrupaciones de creación de conocimiento para mejorar la industria del plástico. Y hoy día, precisamente, esta ordenanza está alineada con estas tendencias. Dice, mira, en el mundo de los plásticos hay una serie de usos, algunos potenciémoslo, veamos cómo podemos mejorar que la cadena de reciclaje sea económicamente más sustentable, que es una parte importantísima, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué plásticos son? Por ejemplo, el mismo polipropileno, no sé,
¿Cuál es? El envase, el polietileno, el envase de un detergente, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Es teóricamente reciclable, existe una industria, pero no es necesariamente económicamente sustentable toda la cadena, por lo tanto potenciemos que esto sí sea económicamente viable, porque de esa manera alcanzamos la escala apropiada, ¿cierto? Eso por un lado. Las botellas de plástico, etcétera, que esos son del PET, que es el número 1, etcétera. Después tiene un gran número que lo que necesita es innovar. ¿Innovar en qué? En modelos de negocios, principalmente. Entonces, existe una categoría en la que tú deberías poder potenciar la retornabilidad, el relleno, que no es exactamente lo mismo. Entonces, hoy día existen. Nosotros, de hecho, estamos asesorando a una empresa que es chilena, de María, que está lanzando hoy día tiendas sin envases, donde tú puedes llevar el envase y rellenar los productos Virginia, etcétera, con un envase que llevaste tú mismo, y de esa manera te evitas la compra de envases que no vas a necesitar y por lo tanto que terminen en... ¿Y con un incentivo en el precio? No necesariamente, desconozco cuáles son los detalles. Podría ser, el caso de las retornables, por ejemplo, lo es, ¿cierto? La botella retornable tiene un incentivo económico y vemos cómo Chile es un mercado en el cual la retornabilidad es súper fuerte, y no solo a nivel de consumo, de consumidor como tú y yo, sino que también a nivel de hoteles, restaurantes, etcétera, la retornabilidad está súper bien posicionada. Claro, la botellita. La botella de vidrio, etcétera. Entonces, y solo para terminar, después tienes un número de plásticos que son imposibles de ser reciclados, dado el tamaño que tienen o dado las mezclas que representan, que hacen absolutamente imposible. Por ejemplo, el famoso vasito de cartón, Exacto, que es cartón con plástico. Es cartón con plástico, porque la gracia que tiene la celulosa es que absorbe el agua, y no, la idea es que el vaso no la absorbe. Sí, porque se chorrea el café. Entonces hay una lámina, ¿cierto?, de plástico por dentro, y esa mezcla, si bien tal vez en la teoría y en un laboratorio la podrías separar, en la práctica es muy difícil de separarlo. ¿Cuál es la idea con eso? Ahí se necesita eliminar ciertos usos que se le da y reemplazarlo con otro tipo de materiales. Esto es cambio cultural al final. Lo que hace esta municipalidad, más allá de cómo les vaya a resultar, es forzar un cambio cultural, asumir que no vamos a botar plástico sin darnos cuenta. Es decir, que cada uno de nosotros tome también un... ¿Por qué ustedes que están en esto día a día, están conversando con empresas, autoridades, por qué no vamos más rápido? ¿Por qué tenemos que esperar la voluntad de un alcalde de 345 y que sea noticia que estemos hablando de esto, cuando ya en el mundo tenemos información suficiente de que hay que hacer un cambio rápido? La verdad es que, bueno, da para filosofar por harto rato, pero es verdad que los hábitos de consumo están instalados y existen muchos incentivos para seguir funcionando de la manera que funcionamos. Pero, perdón, hemos sido nosotros testigos de cambios en los últimos 10, 15, 20 años profundísimos. Uso del cinturón de seguridad, el cigarrillo. Es decir, se pueden hacer cambios culturales. Totalmente, y se va a poder. Pero pasaba lo mismo con el cigarrillo y con el cinturón. Hasta que no empezó a hacerse más efectivo, no estaba en la conciencia, y mi papá le costaba ponerse el cinturón. Y uno ahí como niño. Bueno, lo mismo con esto. A día de hoy está aumentando el nivel de conciencia, dado la urgencia también del problema. Entonces, eso es bien importante. O sea, el problema del cambio climático, que es al final el problema, el último de los problemas que va derivando toda esta cadena de problemáticas de plásticos, contaminación, basura, etcétera, es un problema que es urgente y necesitamos empezar a actuar rápido. No tenemos otro planeta a día de hoy que habitar y necesitamos... Verónica, hoy día en varias comunas, muchas comunas, se recicla. Eso nos dicen. Y nosotros muchos confiamos y lo ponemos todo el material reciclable en un tambor, en una palangana, como se decía antiguamente en el campo, y se lo lleva un camión a un punto limpio. Pero surge la duda y uno no tiene respuesta. Ustedes son especialistas. ¿Se recicla todo ese material? ¿Los puntos limpios son efectivamente reciclaje efectivo? ¿Tú nos puedes dar la garantía? En Triciclos tenemos nosotros operamos redes de puntos limpios. Partes de estos puntos limpios son de municipios y partes son de empresas privadas, llámese Sodimac, otros retailers como Walmart que los tienen en sus estacionamientos. Yo te puedo garantizar que los de nosotros, efectivamente sí, todo lo que llega es reciclable. ¿Pero por qué? Porque hay una persona en el punto limpio que te dice, oye, eso no lo puedes poner aquí porque a día de hoy en Chile eso que estás trayendo no es reciclable. El mercado del reciclaje es bien dinámico también. Hay cosas que se podían reciclar hoy día y mañana no, y viceversa, ¿no?
Respecto a los otros, desconozco. Evidentemente fue súper conocido casos Claro, pues, medio... de los puntos limpios era un poquito chanta. Exacto. El tema está en que no es sencillo. La gestión de residuos reciclables es compleja, no es fácil, si no ya existiría, estaría resuelto el problema, ¿cierto? La gracia está en que se están creando hoy día incentivos como por ejemplo la ley de responsabilidad extendida del productor. Que ya es ley de la República. Que ya es ley, que está en proceso de reglamentación, y aquí hay un reglamento de un producto prioritario que son los envases y embalajes, que ataja principalmente la gran parte de los residuos que generamos en las casas. Explícanos de qué se trata esta ley REP. La idea es, si tú eres un productor, una empresa que pone un producto de consumo masivo, llamemos, Bebida, en el leche. mercado, la leche. Entonces dice, bueno, tú vendes la leche en un envase, Sí. ¿cierto? El envase es un producto prioritario y lo que te dice la ley es que tu responsabilidad sobre ese envase no termina en el momento en el que el consumidor te compró esa leche, sino que te tienes que asegurar de que esa caja, ese envase, terminó en una planta de reciclaje. Me tienes que a mi gobierno demostrar que financiaste... No necesariamente yo como productor No. de leche o vendedor de leche, sino que me preocupo de alguien que alguien... Financiar, básicamente, Sí, financiar que este sistema funcione. ¿Por qué? Porque hoy día, precisamente, es tan precaria el valor agregado que se le entrega a los productos reciclados, ¿cierto? Sí. Que no da para financiar toda la cadena. Y por eso los municipios tienen problemas y por eso no es fácil. Entonces, hoy día las empresas van a tener que empezar a pagar, van a tener que decirle, sí, gobierno, yo efectivamente llevé un X% de lo que puse en ¿Quién el va a mercado. certificar eso? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente tiene hoy día, está en proceso de aprobación de los reglamentos, los decretos, y tendrán los entes fiscalizadores apropiados. ¿Y cuándo va a estar funcionando esta ley REP para envases de uso cotidiano de todos? O sea, la idea del gobierno es aprobarla en unos meses más y entrará en vigencia después de pasar por las aprobaciones apropiadas de aquí a un par de años, yo creo, efectivamente. Y educación ambiental, porque al final podemos hacer muchas medidas parche, entre comillas, o incentivos económicos para que funcione. Pero si seguimos produciendo y si seguimos eligiendo inconscientemente productos sin importarnos qué tipo de envase tienen, vamos a seguir con el problema. Tal cual. El problema es que un niño chico nos enseña a nosotros a que hay ciertas cosas que no se usan Tal cual. o que no se eligen, justamente no porque sea malo lo que está dentro, sino que porque el envase es contaminante. ¿Cómo estamos en educación? Los proyectos, los planes del Ministerio de Educación, en fin, en educación ambiental, cambios culturales. A ver, nuestros hijos han recibido, no sé si tienen hijos, pero nuestros hijos ya, han recibido mucho más educación al respecto que la que recibimos nosotros. Y nosotros lo podemos ver porque en Triciclos también tenemos proyectos educativos, vamos a colegios y podemos ver que efectivamente en el currículum está. Ahora, efectivamente a nuestras generaciones les falta y ser consumidores responsables requiere de muchísima educación. Entender cuál es el impacto que tienen mis hábitos de consumo requiere educación. O sea, hasta hace poco lo que teníamos era, nosotros generábamos basura, lo poníamos en una bolsa negra, abríamos la puerta de la casa y chao, y es como que, uy, de repente desapareció, alguien lo resolvió. No, Y nadie lo no es mi resolvió. problema. No es mi problema, se enterró literalmente en la tierra. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Triciclos, precisamente a través de los puntos limpios, y por eso hay gente en los puntos limpios, fue abrir esa bolsa de basura y hacerte entender cuál era el problema. Y que tú ayudaras a separar los materiales de tal manera que te incomode, que digas, ay, pero pucha, qué lata esta cuestión, ¿por qué generó tanto? ¿Y cómo puedo mejorar? Eso por un lado, ¿cierto? Ahora, también yo creo que estamos avanzando. O sea, hoy día el consumidor está más consciente que ayer y vemos como ese consumidor también le está diciendo a la empresa de ese producto que él quiere comprar que necesita que esa empresa se haga cargo. Y hoy día tenemos empresas que están yendo mucho más allá de lo que una ordenanza o de lo que una ley REP pueda implementar. Por ejemplo. Por ejemplo, tienes Coca-Cola, tienes Unilever, Nestlé, Walmart. Son empresas que se pusieron metas a nivel mundial de poner todos sus productos en el mercado de materiales 100% reciclables, o incluso Coca-Cola va más allá y decir, yo voy a garantizar de aquí al 2030 que efectivamente voy a lograr recuperar el equivalente a todo lo que pongo en el mercado. O sea, y está viendo cómo lo hace y por ende, para ello, la ley viene solo a apoyar a que esto se resulte. Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, conversando a partir de esta medida que toma Providencia, y no me canso de decir que faltan 344 municipios que puedan, no sé si imitar, seguir
implementar algo similar. Esto es una voluntad política fundamentalmente de hacer entender de que la basura no más. Tenemos que llegar a basura cero. Tenemos que llegar a una basura que desaparezca, o el mínimo. Me contaba alguien que había vivido en Australia, un chileno que vive en Australia, que les dan la posibilidad de una bolsa o un tambor de basura semanal. No hay más. No hay más espacio. Te pasan a buscar y el resto no lo hacen. Por lo tanto, hay que cambiar los hábitos, sencillamente. Y hay que diseñar, o sea, tenemos que ir más atrás. La basura, nosotros en Triciclo siempre empujamos el dicho, la basura es un error de diseño. Cuando desde una perspectiva ingenieril tú miras un proceso y tienes mermas, es una ineficiencia. No quieres tener esa. La basura lo que pasa es lo mismo, no es más que lo mismo. Lo que pasa es que la hemos resuelto de una manera equivocada y por lo tanto no hemos sido capaces de ver el gran problema que genera. Verónica, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Que te vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Revisamos el resultado a la pregunta que hoy hicimos y los invitamos a participar. Si crees que el caso del obispo Durán deteriorará en su totalidad la imagen y el rol de la Iglesia Evangélica en Chile, el 84% cree que sí, el 16% cree que no. Es decir, que lo que se está viendo del obispo Durán va a dañar a las iglesias evangélicas de Chile, el 84%. Es una responsabilidad enorme, entonces, la que se le atribuye al obispo Durán. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y tiene que ver con la tramitación o la presentación del proyecto de ISAPRES. Y es el presidente ejecutivo de la Asociación de ISAPRES primero, el gobierno al presidente de las ISAPRES. Atender a las personas enfermas no es un lujo, es un deber. Esto a partir de una frase que después aclaró en el sentido que el señor Caviedes que dice el sistema no puede darse el lujo de recibir a enfermos, es una referencia al sistema de seguros. No es que, por lo que explican, quieren discriminar a las personas que tienen alguna patología, sino que sencillamente uno es responsable de poder hacerlo. Probablemente está muy mal expresado, pero eso vale la pena la aclaración. Tenemos en el 24horas.cl el resto de otros contenidos, muchísimos contenidos de toda índole, que esto lo puede revisar, es muy completo nuestro portal de noticias. Vamos al tiempo. Hoy por fin cayeron algunas gotas aquí en Santiago. Pocas, muy poquitas, no da para lluvia. Yo vivo en Santiago, no puedo decir que día llovió en Santiago. Gotas locas por ahí. Al menos aquí en Providencia. Bueno, en este momento está nublado, 10 grados con 7 décimas. Para mañana y pasado en la región metropolitana se esperan máximas probables de 20 grados. Estará parcial, jueves. El viernes, máxima de 24, despejado. Bastante más agradable. Hace frío en las tardes y en las mañanas, está haciendo mucho frío aquí. Pero vamos a otras regiones del país, no solo la metropolitana. Concepción, región del Biobío. Una máxima probable de 16 grados, estará con cielos parciales. San Pedro, región de Antofagasta. Máxima probable de 29 grados, cielos parciales. Escuchamos Some May Say de la